Bueno, empezamos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Eh, Hoy vamos a estar viendo formas, tema polilíneas, dibujar en pantalla, ese tipo de cosas. Que por ahí eso, bueno, ya vimos un poco en lo que fue contexto y cómo acceder a ese tipo de funcionalidad para dibujar en pantalla. Seguramente vamos a estar consultando la referencia, como hacemos siempre. Eh, Eventos de usuario también. Vamos a estar haciendo por ahí un poco de repaso, entiendo de que eso algo han visto. Y bueno, y un poco de programación orientada a objetos. Ahí seguramente lo hagamos tipo repaso, digamos, o revisión general a solo los efectos bueno, de poder utilizarlo en alguna de las cosas que hagamos. Más que nada también porque nos da cierto orden, digamos, y nos permite, digamos, avanzar por ahí un poco mejor en las cosas que vamos a estar haciendo. No es estrictamente necesario llevarlo orientado a objetos, a lo que veamos acá, pero bueno, nos va a dar sí, un marco un poco mejor. Los que estén con Proc 2, por ahí a lo mejor van a tener algunas cosas más frescas, seguramente lo que veamos hoy en la clase ya lo deben haber repasado un poco en Proc 2, y bueno, y aquellos que cursaron el año pasado o antes, sirve un poco como repaso. A ver, un poco de repaso y revisión general, digamos, relacionada a programación orientada a objetos, por lo menos en los conceptos que vamos a utilizar acá, que va en la línea de darle un poco de orden y que sea más fácil trabajar en base también a las entregas que tienen que ir haciendo. La programación orientada a objetos nos da cierta estructura, nos da cierto orden, ayuda y mejora el mantenimiento de nuestro código, ayuda a la replicabilidad, por ahí, la extensibilidad del código, que sea un código más mantenible, mejor extensible, digamos, si le tenemos que hacer algún cambio, diferencia de la programación funcional o modular, estática y estándar que veníamos haciendo, debería ser un poco más ordenado, ¿no? Podemos reutilizar buena parte de nuestro código también, es como que encapsulamos de alguna manera comportamiento y código y con todas las ventajas que eso tiene, ¿no? O sea, obviamente si nosotros encapsulamos algo, podemos luego replicarlo, podemos extenderlo también, etcétera, etcétera. No me quiero meter en detalle en esa parte porque, bueno, hay toda una materia. De hacer como un recorte de conceptos y nos vamos a quedar por ahí con las partes principales. Y tomemos de ejemplo algo del mundo real, ¿no? Y trataremos después de hacer como un paralelo, digamos, de eso que vemos del mundo real a lo que es código. Entonces me quedo con esta imagen de un automóvil. Si pensamos en un automóvil, podemos decir la marca de ese auto, Ford, el modelo, Mustang Boss o el Mustang Mach o el que sea, el color, el tipo de ruedas que tiene, el motor, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, de alguna forma podemos identificar propiedades de ese objeto, de esa estructura que nosotros estamos hablando y que queremos encapsular, no se olviden de eso, ¿no? O sea, queremos encapsular eso para poder utilizarlo y ganar en esas ventajas que decíamos recién. También el objeto ese seguramente puede hacer cosas, tenga algunas acciones asociadas. Arrancar, acelerar, frenar, girar izquierda, girar derecha. Puedo hacer una segunda pasada, incluso en esas acciones, y decir, bueno, pero pará, girar izquierda y girar derecha en realidad es la misma acción, la misma actividad, en donde por ahí le puedo pasar como parámetro, y ahí ya nos ponemos a pensar como gente de sistemas, le puedo pasar como parámetro el sentido hacia donde querés girar, ¿sí? Entonces la acción es única, es la acción girar, no tengo girar a izquierda y girar a derecha. La acción es girar y le digo hacia dónde
el automóvil en este caso está girando. Entonces, el automóvil es el objeto en particular. Voy a tener propiedades de eso, que son las características como la marca, el modelo, el color, etcétera. Y a nivel del objeto nosotros decimos que tenemos métodos, ¿sí? Que son las acciones que puede realizar ese objeto. De vuelta, vuelvo a decir esto con comillas. Estamos simplificando de forma muy abrupta y muy veloz toda una materia y mucho contenido elaborado acerca de programación orientada a objetos, ¿no? Pero digo, lo importante son estos tres conceptos. Identificar que en el caso de ejemplo que estamos trabajando y estamos viendo, el automóvil es el objeto. Las propiedades de ese objeto son las características, marca, modelo, color, y los métodos del objeto son las acciones que puede realizar. En el caso del automóvil, frenar, arrancar, girar, como veíamos recién. Bueno, pero ¿qué pasa con la clase? O sea, está el concepto de clase, de objeto, ¿no? De alguna manera, la clase es un nivel de abstracción mayor que el objeto. La clase es una plantilla o un modelo genérico que define al objeto, ¿sí? La clase es la idea general, la idea genérica que se tiene de todos los automóviles, en este caso. Está claro de que si pensamos en una plantilla, haciendo referencia a esto de la clase que yo comento, y va a ser difícil una plantilla que englobe a todos los autos posibles. Y en general eso depende del tipo de uso que le queramos dar, digamos, del contexto en donde nosotros estemos programando. A lo mejor es necesario definir una clase con ciertas propiedades, con ciertas características en base a lo que nosotros necesitamos. Si no nos tenemos que poner a pensar qué pasaría con un auto que no sea Ford, que no sea Mustang, o que no sea deportivo, etcétera, etcétera. ¿Sí? O sea, podemos tener una instancia de esa clase, ¿sí? La instancia de la clase es el objeto, que sea, no sé, esa instancia en particular. Ford Mustang Boss 302 de color gris oscuro. Podemos tener otra instancia de esa clase, otro objeto. Ford Mustang GT 350 de color rojo y blanco. Otra instancia más. Todos más o menos tienen características similares, hasta son de la misma marca, el mismo modelo. ¿Es coincidencia eso? ¿Es necesario para que todos ellos sean objetos de la clase automóvil, como dijimos? Bueno, vamos a ver que no es tan así. O sea, por eso digo, depende de la semántica que nosotros le queramos dar a lo que estamos programando. De hecho, podría tener otra instancia de esa clase que sea este vehículo, Ford Mustang GT 500, que ya no se parece tanto a los tres que vimos anteriormente, ¿sí? De hecho, los tres primeros que vemos se mueven entre la década del 60 y 70 por año de fabricación, ¿sí? Y esto que estamos viendo acá es un modelo mucho más contemporáneo del año 2017. ¿Tiene algo que ver eso? O sea, ¿me impedirá que estas cosas que estamos viendo aquí sean todas instancias de una misma clase? Bueno, a ver, dependerá de cómo hayamos definido nuestra clase, de qué propiedades le hayamos puesto, ¿sí? O sea, si uso en mi semántica, si uso en mi programación, si uso en mi página web que estoy diseñando y creando el año para algo, ya sea un filtro o lo que sea, en base a la lógica, digamos, del programa, bueno, seguramente tenga que poner la propiedad año de fabricación, ¿sí? Para agarrar y poder discriminar entre ellos. De momento, todos siguen siendo automóviles, todos van a tener un color, todos van a tener una marca y modelo, que aunque en este caso aquí, como estamos viendo en las instancias, son todos Ford y son todos Mustang, podrían no serlo. Nada me impide que sea otra marca y otro modelo de auto, ¿sí? Podría tener algo así, Volkswagen Beetle del 60. Y voy a seguir respetando, digamos, la plantilla, la definición general que hice en la clase.
¿sí? ¿Se entiende? Sí. En principio no deberíamos tener problema de unificar todo esto. Ahora, si pongo algo así, si yo quiero que una instancia de esa clase sea un camión, bueno, ahí ya es más complicado, ¿no? Porque, a ver, tenemos distinta cantidad de ejes, tenemos otras capacidades, como si es volcador o no, tenemos la tara del camión, puedo indicar, por ejemplo, no sé, cantidad de ejes, si tiene o no ruedas duales, etcétera, etcétera. Entonces, ahí lo que falla es la descripción que hice yo de la clase. La clase plantilla no puede tener como instancia un objeto del tipo camión. Justamente, o sea, el objeto camión amarillo, bueno, nada, tendrá que ser instancia de una clase camión, ¿sí? Que después, la clase camión y la clase automóvil hereden, digamos, y tengan una clase padre con características compartidas y que esa clase general, más plantilla, digamos, que las otras dos, sea, por ejemplo, una clase genérica que denominemos vehículo, bueno, ok, es una segunda discusión. Pero no tengo que llegar a clase vehículo, después de clase vehículo lo instancio en clase automóvil y después a la clase automóvil de ahí voy a sacar los objetos Mustang Boss 302, Mustang GT 350, Volkswagen. No tengo que llegar hasta ahí, no tengo que hacer todas esas indirecciones. Únicamente necesitaré esa estructura y necesitaré esa estructura de clases. Bueno, nada, si tengo camiones y si amerita, digamos, que yo de alguna manera unifique camiones y automóviles en una misma clase. Es potente cuando uno unifica ese tipo de cosas porque no tengo que andar preguntando qué tipo de variable declaré, si declaré un automóvil o si declaré un camión. Imagínense que por ahí yo puedo decir, todo lo que es vehículo tendrá que tener un método que me devuelva la cantidad de ruedas. Entonces ese método que me devuelve la cantidad de ruedas que tiene un vehículo, lo puedo poner en una clase general, ¿sí? En la clase vehículo. Y va a ser lo mismo tanto para los automóviles como para los camiones. Me devolverá un entero. La mayoría de autos me va a devolver un número que es igual a 4 y en los camiones me devolverá un número que se mueva entre 6 o entre 4 y 16 o 18 o la cantidad de ruedas que tiene un camión.